En ese tema vamos a introducir los procedimientos de conservación de recursos genéticos. La conservación de los recursos genéticos intenta mantener la diversidad genética de las poblaciones para asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo, ya que la diversidad genética garantiza la capacidad de las poblaciones para adaptarse y evolucionar. ¿Qué valor obtenemos de la conservación de los recursos genéticos? La valoración de las estrategias, del impacto de las estrategias, puede ser ejecutada de muchas maneras. Desde las valoraciones más directas, basadas en el uso de los animales. Así, podemos decir que la conservación tiene un valor directo cuando conservamos una población que estamos utilizando para obtener un producto. Por ejemplo, queremos conservar el cerdo ibérico porque nos produce jamón ibérico. También podemos pensar en un valor indirecto. Yo me gustaría conservar poblaciones localizadas en zonas rurales porque indirectamente, aunque en sí mismas no estén produciendo algo que no pueda ser producido por otras poblaciones, me ayuda a conservar y a fijar una población rural, a mantener un entorno, etc. Un valor podría ser también el valor de opción. Dice, no sé, en este momento no me le encuentro una utilidad directa ni indirecta, pero es posible que en algún momento pueda tenerla. Es decir, por ejemplo, esta población posee una adaptación al medio que en este momento no necesito, pero quizá ante un cambio climático o una situación diferente puede que sea utilizable. Y también hay valoraciones de la conservación que no están directamente relacionadas con el uso. Por ejemplo, podemos hablar de un valor de herencia, donde yo quiero conservar una población ganadera porque me gustaría que mis nietos vean los animales que vieron mis abuelos en su entorno. Y por último, la valoración más compleja es lo que llamamos el valor de existencia. Es decir, el valor de conservar una población es por el derecho a existir propio de las poblaciones ganaderas. Evidentemente, la dificultad de valoración del valor de existencia es muchísimo mayor que la valoración del valor directo o destinado a la producción pura. En general, cuando hablamos de los motivos para la conservación de los recursos genéticos ganaderos, lo que pretendemos es mantener su capacidad de adaptación a desastres naturales, enfermedades, cambios de mercado, condiciones ambientales y, además, indirectamente fomentar el uso sostenible de las áreas rurales mediante el desarrollo de comunidades rurales, el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas o la conservación de la diversidad cultural rural. Para saber si tenemos que dedicar esfuerzos a la conservación de un recurso genético ganadero, lo primero que debemos hacer es ser capaces de medir la variabilidad genética de una población. La medida más sencilla de la variabilidad genética sería estudiar las frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas de algún gen conocido. Si se dispone de información de varios loci, otra variable a estudiar sería la proporción de loci polimórficos en nuestra población. Si disponemos de marcadores multialélicos, como los microsatélites, podemos estudiar la diversidad alélica a medida como el número de alelos dividido entre el número de loci que podemos estudiar. Otro parámetro de interés es la heterocigosidad observada, que medimos como el número de individuos heterocigotos con respecto al total de individuos. Y lo podemos medir para uno o varios loci. Por ejemplo, aquí tenemos una población genotipada para un único loci, donde vemos que tenemos 9 individuos heterocigotos de un total de 22 individuos. Por lo tanto, la heterocigosidad observada es 9 dividido entre 22. Un parámetro muy relacionado es la heterocigosidad esperada, que podemos calcular a partir de las frecuencias alélicas asumiendo equilibrio Hardy-Weinberg. Es especialmente interesante la comparación entre la heterocigosidad observada y la heterocigosidad esperada. En la población que hemos descrito con anterioridad tenemos 6 individuos A1A1, 9 individuos A1A2 y 7 individuos A2A2. Por lo tanto, la heterocigosidad observada es 9 dividido entre 22, 0,41.
Por el contrario, si calculamos las frecuencias alélicas, vemos que el alelo A1 tiene una frecuencia de 0,48 y el alelo A2 de 0,52. Bajo la asunción de equilibrio Hardy-Weinberg, la heterocigosidad que esperaríamos sería 2 por 0,48 por 0,52, 0,50. Es decir, en este caso la heterocigosidad observada es inferior a la heterocigosidad esperada. ¿Qué nos indican las diferencias entre la heterocigosidad observada y la esperada? Como en el caso anterior, si la heterocigosidad esperada es mayor que la heterocigosidad observada, tenemos sospecha de endocría, es decir, de presencia de consanguinidad o de apareamiento clasificado positivo. Por el contrario, si la heterocigosidad observada es mayor que la esperada, tenemos sospecha de exocría, apareamiento clasificado negativo o cruzamiento. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pequeñas poblaciones de 6 individuos. En todas ellas, la heterocigosidad esperada es 4/9. Sin embargo, la heterocigosidad observada es 0, 4/6 o 2/6. En este caso, no observamos ningún individuo heterocigoto, lo que nos lleva a sospechar la presencia de consanguinidad o de subpoblaciones, como consecuencia de apareamiento clasificado positivo. Por el contrario, en los otros casos, en este vemos la presencia de 2 individuos heterocigotos de 6, que no está lejos de la heterocigosidad que esperamos, mientras que en este caso observamos muchos más heterocigotos que los esperados. Es decir, sospechamos que hay cruzamiento entre subgrupos o subpoblaciones o apareamiento clasificado negativo. Una característica del parámetro de la heterocigosidad esperada es su relación con la tasa de consanguinidad. De hecho, el incremento de la heterocigosidad esperada entre generaciones es equivalente a la tasa de consanguinidad y, si lo recordamos de la clase anterior, está relacionado con el tamaño efectivo de la población. En clases anteriores vimos cómo podíamos calcular el tamaño efectivo a partir de la tasa de consanguinidad entre generaciones consecutivas. Pues bien, el cambio de la heterocigosidad observada entre generaciones también nos servirá para estimar ese tamaño efectivo si disponemos de información de genotipados de uno o varios loci. En el caso de disponer de genealogía, evidentemente la variabilidad genética de la población se puede medir mediante las medidas estándar de consanguinidad y de parentesco. El parentesco, recordamos que lo podemos medir como coascendencia o parentesco numerador, podemos medir el coeficiente de consanguinidad de los individuos y, como vimos en clases anteriores, la tasa de consanguinidad, que está relacionada con el tamaño efectivo de la población. Por último, si disponemos de información fenotípica de caracteres cuantitativos, una medida de la variabilidad genética es la cuantificación o la estimación de la varianza aditiva y o de la heredabilidad de los caracteres.